Hola, muy buenas noches tengan ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de Español 3, que es la clase número 8 correspondiente a las problemáticas sociales, ¿no? Y el tema que vamos a ver hoy sigue siendo continuación del anterior, que es elaboración de la historieta, ¿no? Antes de empezar con ese tema, vamos a dar un pequeño repaso del tema anterior que empezamos a desarrollar nosotros, que fue principalmente de todos los recursos gráficos que se utilizan, ¿no? Es decir, vimos, si mal no recuerdo, los tipos de plano. También vimos también lo que eran los tipos de plano, las secuencias que tienen las imágenes en una historieta, y todos estos recursos que fuimos desarrollando poco a poco y se fueron mostrando a través de las imágenes para que ustedes tuvieran más o menos un conocimiento más amplio de todo lo que se puede desarrollar, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar esta sesión del día de hoy que lleva por título la elaboración de la historieta. De hecho, prácticamente es la penúltima sesión y ya la siguiente sesión estaríamos ya en la posibilidad de empezar a desarrollar nuestro proyecto, que vendría siendo lo que es una historieta, como ya te habrás dado cuenta, ¿no? Bien, antes de empezar la sesión, un par de aclaraciones, ¿no? La primera es que cuando envíes un correo electrónico, ponle por favor al correo electrónico tu nombre y grupo, porque me han estado enviando correos electrónicos y la verdad no tienen nombre del alumno, no sé quién lo está enviando, pero no puedo registrar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, por esta razón, seguramente ya le llegó a su correo electrónico bueno, de quien esté enviando la persona que está enviando los correos electrónicos, una notificación diciendo las actividades que están pendientes. Entonces, si es así, es precisamente por eso, porque no tienen un nombre a quién corresponde sus correos, ¿no? Y el contenido del correo, pues ya va a ser lo siguiente, ¿no? Es decir, tiene que tener lo que es el título de la actividad que están realizando, la fecha, y si puedes colocar abajo del título tu nombre para que yo sepa bien finalmente a quién corresponde, ¿no? O bien en el caso de que no quieras colocarle nombre al correo electrónico, pues en la parte del apunte coloca por favor tu nombre, ¿no? Para que yo sepa de quién es y de esta forma yo pueda seguir registrando de manera correcta tus actividades, ¿no? Y antes de empezar con esta sesión, necesito que tengas ya a la mano tu cuaderno para hacer las anotaciones correspondientes y también tu teléfono celular por si quieres tomar fotografía de algunos de las diapositivas que van a integrar nuestro trabajo, ¿no? Bien, entonces ya que vimos todos los planos, las secuencias fotográficas, todos los demás, vamos a proceder directamente a planear directamente nuestra historieta, es decir, cómo la vamos a trabajar, ¿no? Bien, todo lo que se vio anteriormente era la planificación, es decir, los elementos que le iban a integrar. Y lo que vamos a empezar a trabajar ya es directamente la planificación de esta historieta, que es decir, nuestro trabajo final que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a ver aquí, primeramente dice, antes de iniciar con la elaboración de la historieta, es necesario determinar los siguientes elementos. Estos elementos que vas a empezar a desarrollar son los que van a planificar o vas a tener que desarrollar directamente para tu historieta. Es decir, velos tomando muy en cuenta porque eso es lo que no vas a poder cambiar para poderla desarrollar, ¿no? Y el primer punto dice, problemática social. Yo te puse signo de interrogación porque es aquí donde tú vas a comenzar a trabajar directamente con tu planeación de la historieta. Es decir, problemática social, aquí vas a colocar el título de la problemática social. Antes de empezar con esto, sí les quiero hacer mucho hincapié que la historieta que van a realizar ustedes tiene que ser referente a una problemática social. Esta problemática social tiene que ser real y preferentemente enfócate a la problemática que tienes directamente en tu entorno. Es finalmente a lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Si tú haces una historieta que no tenga nada que ver con las problemáticas sociales, pues no te la podré evaluar cuando nos incorporemos a clase, puesto que no está cumpliendo directamente con el objetivo que vamos a dejar, ¿no? Entonces, ve siguiendo los pasos para que tu trabajo salga correctamente, ¿no? Entonces, aquí escribimos el nombre de la problemática social. Después, el objetivo de la historieta, bueno, aquí yo tengo que ver cuál va a ser el objetivo de la historieta, si va a ser para poder orientar a la población, para que la gente o la comunidad, por ejemplo, pueda acudir a un determinado lugar, no sé, eso tú vas a tener tu objetivo y tu propósito de la historieta, ¿no? Entonces, estos dos recursos van directamente ligados a tus necesidades con la historieta que vas a comenzar a generar, ¿no? Entonces, ve tomando nota de esto y después, elementos informativos referenciales del problema, conceptos y ideas primas. Ya habíamos comentado ese tema nosotros, que
para poder diseñar directamente lo que es una historieta, o en este caso una problemática social, era muy importante primero investigarla y después ir localizando cuáles iban a ser cuáles son los conceptos más importantes o claves de esa problemática. Entonces, aquí los vas a colocar, ¿no? Recursos gráficos, igual lo dejamos al criterio, ya vimos todos los recursos gráficos, tú los vas a utilizar de acuerdo a tu conveniencia o de acuerdo a los que te gustaría trabajar, ¿no? Nombres de los personajes. Generalmente cuando se trabaja la historieta como modelo de prevención o como modelo para poder ayudar a otras personas, se emplean nombres comunes generalmente, es decir, no vayas a escoger nombres muy extravagantes para tus personajes, trata de escoger los más populares que se repiten de manera constante, ya que estos van a ser más fácil que tus lectores se identifiquen directamente con tus personajes y tu problemática que vas a trabajar. Entonces es un recurso que tienes que utilizar, ¿no? Ubicación de tiempo y espacio, bueno, como ya hemos comentado nosotros que esta historia tiene que ser real, entonces tendrás que dar una ubicación de tiempo y espacio, es decir, una fecha y un lugar donde se presente directamente la problemática. En ese caso puede ser tu colonia o puede ser tu alcaldía, no sé, pero tiene que ser una problemática real. Ajá. Elaborar un listado de los momentos más importantes de la historieta. Esto es muy importante, es decir, la historieta no nada más se trata de dibujar por dibujar y contar una historia, sino que esa historia tiene que estar planificada. Y al momento de planificar nosotros lo que tenemos que hacer es enlistar los momentos más importantes de la historia que nos permitan a nosotros guiarnos o estructurarnos ya directamente cómo la vamos a diseñar, ¿no? Entonces, esos serían lo que tenemos que tomar en cuenta como parámetros para el desarrollo de nuestra historieta, ¿no? Dice, la historieta es un texto iconográfico, ya lo hemos comentado nosotros, que es un texto que se maneja principalmente a través de imágenes y texto, ¿no? Dice que tiene un orden lógico y progresivo. Sus viñetas se colocan de izquierda a derecha y se lee de arriba hacia abajo. Es decir, si ustedes alcanzan a ver aquí con estas flechas azules, es una indicación muy importante que vamos a empezar del lado izquierdo y se va a leer hacia el lado derecho. Cuando yo termino un renglón o tengo en este caso diferentes viñetas que no tienen un orden, yo tengo que seguir la secuencia y tengo que leer primeramente o analizarlas de izquierda a derecha y posteriormente bajarme hacia este lado de acá, ¿no? Para que lleve una secuencia de lo que estoy haciendo. Este tipo de viñetas son muy comunes en las historietas contemporáneas, pero tú igual los puedes utilizar, ¿no? Es de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Entonces es una recomendación que tienes que guiarte para poder estructurar, ¿no? Dice información de la problemática. Esto tienes que ya empezar a consultar o ya debiste haberlo consultado. Dice información impresa de carácter hemerográfico. Recuerda que las fuentes hemerográficas vienen siendo las publicaciones periódicas, principalmente periódicos y revistas, donde vas a localizar la información más reciente referente a las problemáticas sociales, ¿no? Dice clasificar la información. Esta parte de clasificación es muy importante, puesto que esa te va a dar la ubicación de tiempo y espacio de tu trabajo. Destacar los aspectos más importantes de más pues, la problemática, en ese caso el lugar, que ya habíamos comentado, la población que está afectando, la ubicación de tiempo y espacio, que también lo hemos comentado nosotros, y soluciones que podrían ayudarte en el problema. Esta parte, si no sabes con quién acudir a la referente a la problemática, sí sería conveniente que realizaras una pequeña investigación en las diferentes páginas electrónicas para ver qué institución pública te podría ayudar o qué institución pública podría hacerse cargo de la problemática en la cual tú vas a trabajar, ¿no? Soluciones alternativas es algo muy importante que tienes que ver. Esto parte directamente de tu iniciativa, de los temas que estuvimos trabajando nosotros, de una vez que habías elegido la problemática social, cuáles eran las soluciones que tú podrías proponer para poder terminar o orientar a la población. En ese caso, aquí les vas a plasmar nuevamente, ¿no? Conceptos claves del problema. Recuerda que todos los problemas tienen conceptos claves. Eso va a depender directamente de la problemática que tú hayas elegido, ¿no? Entonces, no es que tengas ya tu problemática, tú sabrás finalmente cuáles son los conceptos claves que lo van a integrar, ¿no? Y aquí tenemos esta parte que dice afectaciones. La palabra afectaciones viene siendo finalmente la forma en que está afectando esa problemática social a la comunidad a la cual te vas a enfocar. Entonces, todos estos elementos son los que vas a tener que empezar a desarrollar y a tomar en consideración para poder hacer la parte de la historieta. Es decir, la historieta, como yo te comentaba, no nada más se trata de dibujar, sino que se trata de que tenga un contenido, y ese contenido es de carácter reflexivo y también de orientación. Por esta razón, tienes que argumentar todo lo que es la parte de la historieta para que tenga un sentido o un sentido, un funcionamiento de carácter social, ¿no? Que finalmente son los instrumentos. Y aquí tenemos la estructura de la historia. La estructura de la historia es muy similar a la que trabaja en las obras narrativas, ¿no? Primeramente se tiene lo que es un planteamiento del problema,
que es la descripción del problema, tiempo y espacio, y personajes finales. Eso ya lo habíamos comentado nosotros, ¿no? Que viene siendo lo que es la parte inicial de la historieta, ¿no? Después tenemos aquí desarrollo del problema, que viene siendo lo que es la ambientación, que son simplemente las situaciones, relaciones de los personajes y la atmósfera, es decir, la forma en que se van a conocer los personajes, cómo se comienzan a relacionar, y la atmósfera se define principalmente como la ambientación, es decir, cuál va a ser el ambiente que va a girar o va a armonizar directamente la parte de la historia que tú vas a desarrollar. Este es muy variado, puede ser alegre, triste, melancólico, trágico, no sé, como tú lo quieras manejar, pero aquí lo vas a expresar directamente, ¿no? Clímax, que viene siendo en el caso de las obras narrativas, viene siendo el momento en el cual se van a enfrentar los personajes más importantes de la historia, aquí lo vas a poder tú trabajar directamente cuando se enfrenten directamente a la problemática y qué solución le van a dar, ¿no? Entonces, esta es la parte que tendrás que desarrollar también. Y desenlace que viene siendo la parte final, es decir, cómo va a culminar finalmente tu parte de la historieta, ¿no? Entonces, una vez que tengas todos estos recursos, ya podrías directamente empezar a diseñar la parte de la historia que vas a entregar como parte de tu proyecto, ¿no? Bien, vamos a terminar esta parte de nuestra sesión del día de hoy y te voy a pedir lo siguiente. Redactar un listado de 5 a 10 oraciones donde describas el contenido de la historieta que vas a realizar, que es finalmente la estructura que vas a utilizar para que tenga un sentido y tenga una estructura bien adecuada, ¿no? Y resumen de la clase mínimo de 10 renglones y enviar las vía electrónica. Ya te di las indicaciones de cómo tienes que mandar los correos electrónicos para poder llevar a cabo tu registro, ¿no? Si tienes alguna duda referente a cómo elaborar la historieta, pues no dudes en consultarme, manda un correo electrónico o a través de chat, podemos ponernos de acuerdo para ver qué es lo que te hace falta referente al proyecto, ¿no? Bien, me despido, espero que hayas aprendido algo diferente y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego y que te encuentres bien, ¿sí?